Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el cálculo de la rigidez lateral de edificios. Este es un parámetro muy importante, sobre todo cuando se habla de diseño sismo resistente. Pero antes de abordar el tema tenemos que definir qué cosa es la rigidez lateral. La rigidez lateral es la cantidad de fuerza que se debe aplicar a un pórtico para generar un desplazamiento lateral unitario. En este caso la fuerza es lateral, empuja al pórtico y este debe desplazarse una cierta cantidad que la estamos denominando desplazamiento lateral unitario. Es decir, la cantidad de fuerza que va a producir, por ejemplo, un desplazamiento bien sea de 1 centímetro o de 1 milímetro o de 1 metro, la unidad que fuere conveniente. En el caso de un pórtico, podemos tener fuerzas horizontales en cada uno de los niveles y a su vez cada uno de esos niveles va a tener un cierto desplazamiento lateral que va a resultar del análisis de la rigidez total del piso. En este caso, el piso va a tener una rigidez en función de la cantidad de columnas, la sección de columnas, los elementos que se unen en la estructura. ¿De qué depende la rigidez lateral? Bueno, depende de las dimensiones de la sección transversal, en este caso base por altura, o si es una columna, por ejemplo, circular, o si existen muros de corte. Todos estos elementos van a aportar rigidez lateral que se va a oponer precisamente a esa deformación lateral. El material de que están construidas, es decir, el módulo de elasticidad de forma principal, que es el parámetro para calcular la rigidez. La longitud de los elementos, es decir, si tenemos longitudes de columna y longitudes de viga más grandes, por supuesto que va a presentar menor rigidez lateral. Y además la forma y posición en que se conectan a la estructura. Entonces, si una columna, por ejemplo, tiene un lado menor B y un lado mayor H, no es lo mismo que la columna se coloque de tal manera de que su eje débil esté correspondiente con la fuerza horizontal, a que el eje fuerte se encuentre en la dirección de la acción. Entonces, mucho va a depender de la manera en que esté colocada la sección transversal para decir si ese pórtico va a tener mayor o menor rigidez lateral. ¿Qué ocurre en los edificios? En los edificios se va a tener diferente rigidez de piso en cada dirección horizontal dependiendo de la forma del edificio y los demás parámetros antes mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos acá un sistema de ejes X, Y y Z, vamos a tener en las dos direcciones horizontales una diferente rigidez lateral, como es lógico, porque la forma del edificio en la mayoría de los casos no es simétrica. Además, la disposición de columnas, la cantidad y presencia de muros de corte y otros aspectos que pueden hacer variar a la rigidez. Entonces, como vemos acá, podemos tener muros de corte en una dirección, en la otra dirección, aparte de los elementos losa, vigas y columnas que en su conjunto van a aportar a la rigidez lateral del edificio en ambas direcciones. ¿Qué métodos se usan para calcular la rigidez lateral? Bueno, existen varios métodos para hacer el cálculo manual. De los más conocidos tenemos, por ejemplo, el método de Muto, en el cual se calculan deformaciones por cortante, deformaciones por flexión, rotación de fundaciones y otros parámetros. El método de Osawa, donde se calculan las fuerzas cortantes que absorben tanto los muros de corte como las columnas. Se calcula la fuerza cortante de cada columna y el desplazamiento lateral.
También existe el método de Schulz, en el cual a partir de la ecuación del cálculo de la deriva se calcula la rigidez global del pórtico. En cada uno de estos métodos se deben considerar muchas variables. Se deben considerar además las condiciones de apoyo, rotaciones, etcétera, una serie de parámetros que vuelven un poco largo y complejo el análisis de la rigidez lateral en pórticos tridimensionales. Entonces, no vamos a detenernos a ver estos métodos en este tutorial. Vamos a ver cómo obtener la rigidez lateral usando el programa Robot Structural. Entonces, si bien el programa no nos calcula de forma directa la rigidez, pero nos entrega parámetros, como vamos a ver enseguida, para poder hacer estos cálculos. Tengo acá un pórtico de hormigón armado con las siguientes secciones. Las columnas en los tres primeros niveles son de 40 por 65, como pueden ver acá. A partir de ahí hemos hecho una reducción en cuanto a la rigidez lateral de los elementos. Las columnas reducen a dimensiones de 30 por 50. Y en el último piso o en la última planta reducimos también, visto en planta, el edificio de la siguiente forma, ¿no? Tenemos una estructuración uniforme o típica hasta el quinto nivel, y en el sexto nivel tenemos una reducción en la superficie. Ahora, algo que debemos notar es que en cada nivel se ha creado diafragma rígido para poder aplicar algunos desplazamientos inducidos, como vamos a ver enseguida. Las secciones o las distancias entre las secciones son de 6 metros en dirección X, como podemos ver. Las columnas están dispuestas en el sentido horizontal o en la dirección X, su eje fuerte. Y en el otro sentido, en la dirección Y, la distancia es 5 metros. Muy bien. La altura entre pisos es de 3 metros. Y vamos a hacer la estimación de la rigidez lateral aplicando un pequeño artificio. Voy a desactivar la visualización de las secciones transversales. Como hemos visto, la rigidez lateral representa la fuerza necesaria para producir un desplazamiento lateral unitario. Entonces, lo que vamos a hacer es inducir un desplazamiento relativo unitario en cada uno de los niveles para que el programa nos calcule la fuerza necesaria para ese efecto. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Hemos creado dos casos de carga, uno para el desplazamiento inducido en dirección X y otro para el desplazamiento inducido en dirección Y. Voy a comenzar con el eje X y voy a activar los nudos, la numeración de nudos. Observen que en cada losa o en cada nivel hay un nudo maestro que gobierna a todo el diafragma rígido de ese piso. Tenemos varios nudos ahí que están vinculados cada uno en su respectivo nivel a un nudo maestro. Muy bien. Hay una herramienta muy interesante aquí en las cargas. Esta es una novedad en las últimas versiones de Robot Structural. Es el desplazamiento impuesto en los apoyos. Esta herramienta nos permite inducir un desplazamiento en un nudo que contenga un apoyo. Como vamos a ver enseguida, nos va a saltar un error aparentemente en el cálculo por el hecho de que vamos a aplicar el desplazamiento no a un apoyo, sino al nudo maestro del diafragma. Entonces, aquí me está pidiendo los valores del desplazamiento inducido en unidades de milímetros. Entonces, para hacer el cálculo fácil, vamos a inducir desplazamientos de 1 milímetro en cada piso
pero de manera relativa, es decir, de la siguiente forma. Observen que en el nudo podemos aplicar un desplazamiento, podemos aplicar velocidad y podemos aplicar aceleración. En nuestro caso, para la rigidez lateral necesitamos el desplazamiento. Entonces, como estamos en el caso de carga de desplazamiento en X, voy a aplicar un desplazamiento en X de 1 milímetro. Desplazamiento de 1 milímetro, agregar. ¿Y dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar en el nudo maestro del primer nivel, en el nudo 78. Hacemos un clic sobre ese nudo y observe que aquí ya me aparece el símbolo de un desplazamiento inducido para dicho nudo. Ahora, como hemos aplicado el desplazamiento de 1 milímetro, para el piso siguiente necesito aplicar 2 milímetros para que el desplazamiento relativo de la planta sea de 1 milímetro. Entonces voy a volver a crear el desplazamiento inducido. Ahora voy a poner en dirección X 2 milímetros. Agregamos al nudo del piso superior. Entonces observe que el desplazamiento de abajo es menor que el piso siguiente. Para el piso siguiente voy a aplicar 3 milímetros. O sea, lo que estoy haciendo es generar desplazamientos relativos de 1 milímetro en cada uno de los pisos. Entonces aquí 3 milímetros y aplico en el siguiente piso. Nuevo desplazamiento, 4. Agregamos al correspondiente nudo. Nuevo desplazamiento, 5. Agregamos en el siguiente nudo. Y finalmente, nuevo desplazamiento 6 en el siguiente nudo. Entonces, como pueden ver, el programa me va graficando el desplazamiento inducido de tal suerte que el desplazamiento relativo en todos los niveles corresponde a un desplazamiento unitario, en este caso de 1 milímetro. Voy a hacer lo mismo para la dirección en Y. Dirección Y, desplazamiento inducido, en este caso en X, 0, y en Y vamos a colocar 1 milímetro. Agregamos para el nudo inferior y repetimos el procedimiento para los demás niveles. Desplazamiento inducido en Y, 2, agregar al nudo 79, desplazamiento en Y, 3, al nudo 80, desplazamiento 4, al nudo 81, desplazamiento 5, al nudo 82, y finalmente desplazamiento 6 milímetros al nudo 83, agregar 83 al correspondiente. Entonces voy a cerrar este cuadro. Y bueno, aquí lamentablemente los desplazamientos me los está mostrando en unidades, los desplazamientos inducidos me los muestra en metros. Sin embargo, por la cantidad de decimales no nos está mostrando el valor exacto. De todas maneras, vamos a hacer la primera corrida de análisis para evaluar los resultados. Voy a desactivar las cargas. Ya no necesito visualizar los nudos también. Voy a quitar. Y hacemos la corrida de cálculo. Analizamos. Y aquí me va a salir el siguiente mensaje. Se han encontrado errores durante la verificación de la estructura y me pregunta si deseo continuar con el análisis. Y usted va a darse cuenta que el mensaje de error que nos va a salir dice que el desplazamiento impuesto ha sido definido en un nudo que no está apoyado. No se olviden que esta herramienta que tiene el programa para desplazamientos inducidos
debe estar referido a un nudo que tenga apoyo. Entonces, de todas maneras, yo le voy a decir que sí continúe con el análisis. El programa de todas maneras calcula, porque tiene que lograr el equilibrio estático. Y acá me indica que hay un error, como ya hemos dicho, que los nudos donde hemos aplicado los desplazamientos inducidos no están apoyados. Sin embargo, como el sistema sí tiene rigidez, Robot llega a calcular las fuerzas actuantes debido a esos desplazamientos inducidos. Entonces, para ello vamos a revisar aquí en los resultados. Tenemos la opción de diagramas para edificios. En diagramas para edificios, si activo las deformaciones, por ejemplo, quiero revisar para la dirección en X, el desplazamiento relativo. Si le pulso aplicar, observe que aquí me está mostrando los desplazamientos. Dice para la dirección X nos da el valor de 1 milímetro. Podemos revisar aquí que los desplazamientos me los está mostrando en esas unidades. Aquí en otros, observe que el desplazamiento lineal me lo muestra en unidades de milímetro con 2 decimales. Entonces está bien, ¿verdad? Cada uno de las plantas se ha desplazado de forma relativa 1 milímetro. Ahora bien, si aplicamos los esfuerzos, voy a indicarle que me muestre el esfuerzo en X. En este caso lo que me está mostrando, o lo que me va a mostrar, es la fuerza necesaria para producir ese desplazamiento unitario. Entonces activo con sus anotaciones, aplicar, y observen, Robot me está calculando la fuerza en ese nivel, en ese piso, para producir o contrarrestar ese milímetro de deformación o de desplazamiento relativo. Entonces tengo que para la dirección X, estos son los valores de rigidez. Esto está en unidades de kilogramo fuerza para producir 1 milímetro de desplazamiento. Entonces voy a verificar. Voy a tomar una captura de pantalla de esto. Estos son los desplazamientos, las fuerzas, perdón, para la dirección X. Entonces voy a copiarlo acá, que se corresponde con la rigidez lateral para la dirección X. Ahora bien, voy a revisar para la dirección Y. El desplazamiento Y, activo la fuerza en la dirección correspondiente, y ahí tenemos, observen, los valores que corresponden. Voy a tomar una captura de pantalla también para que podamos evaluar en una imagen ambos casos. Voy a copiar esto y me lo voy a traer aquí a PowerPoint. Notemos las diferencias. Para el eje X, yo necesito aplicar un cortante en todo el piso superior de 10.848.5 para que el piso entero se desplace 1 milímetro. Note que donde tenemos cambio de sección, acá voy a activar nuevamente las secciones. Note que en los dos pisos donde las secciones de columna son parejas, son iguales, la fuerza es de 5.858.19 en ambos pisos. Esa es la fuerza en Y que yo tengo que aplicar para producir un desplazamiento de 1 milímetro en la planta respectiva. Y cuando las columnas se engrosan,
Cuando las columnas aumentan su rigidez, ahora resulta que la fuerza que necesito es 18.051.9 en esas plantas. Entonces acá podemos ver claramente que en un cambio de sección la rigidez lateral va disminuyendo a medida que voy disminuyendo la sección transversal de las columnas y a medida que voy reduciendo o quitando área útil, digamos así, de los elementos resistentes. Ojo que aquí pudo haber tenido este modelo también muros de corte. En este caso solamente nos hemos limitado a reducir columnas y a quitar una parte de la sección transversal. Entonces, si volvemos acá a nuestra comparativa, notemos que en dirección X la rigidez lateral es mucho más grande, lógicamente por la forma que tiene el edificio, tiene mayores secciones en la dirección X, ¿verdad? Por lo tanto, todas las rigideces de piso en dirección X van a ser superiores. En el caso del eje Y, ocurre todo lo contrario, además tomando en cuenta que la posición de los perfiles, ¿sí? Eso lo hemos visto acá, la posición de los perfiles para la dirección Y está correspondiendo a su eje débil. Por lo tanto, pues tiene menor rigidez lateral. Entonces, esta es una forma muy sencilla, muy fácil, en que podemos nosotros hacer una estimación de la rigidez lateral. Ahora, ¿cómo podríamos verificar esta situación si realmente, por ejemplo, voy a ubicarme aquí en el desplazamiento X y vamos a visualizar los diagramas? Por ejemplo, para el caso de la fuerza en X, yo tengo que 10.848.5 es la fuerza que necesito para producir un desplazamiento unitario en todo este sistema de piso. ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo lo puedo verificar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esto. Vamos a llevarnos la estructura de este piso. La estructura de este piso nos la vamos a llevar a un archivo aparte. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a proceder de la siguiente forma. Voy a buscar una vista favorable y voy a seleccionar todos los elementos que me quiero llevar a un archivo externo. Todos estos elementos vamos a pulsar en este comando que dice guardar subestructura. Le damos ahí. Y vamos a llamar a esto piso 6 prueba. Vamos a probar si realmente nos produce un desplazamiento unitario la fuerza de corte en el piso. Entonces vamos a guardarlo como piso 6 prueba. Ya está guardado. Entonces en este archivo voy a salvar los cambios. Y mire lo que vamos a hacer. Voy a abrir el archivo piso 6 prueba que acabamos de llevar aparte. Entonces observe que me ha traído la estructura. Con las secciones de columna con los mismos parámetros, pero totalmente aparte. Observen que incluso los casos de carga y todo ya está colocado. Si yo activo las cargas y demás, bueno, acá no me ha traído el diafragma rígido. Entonces lo vamos a crear rápidamente. Voy a crearme aquí los apoyos. Mire, la estructura de este piso, vamos a poner apoyos empotrados aquí abajo. Que se pierdan los resultados, no importa. Ahí está. Entonces vamos a crearnos un nudo maestro en la parte del centro.
Vamos a crear una polilínea. Voy a usar la opción de línea desde aquí hasta aquí para encontrar el punto medio. Voy a crear un nudo en la mitad de esta línea, ahí. Observe, lo que acabo de hacer es crear un nudo. Esta línea ya no me sirve, la voy a suprimir. Ahí está. Muy bien. Tengo un nudo flotante que es el nudo 78 en este caso. Voy a crear el diafragma rígido. Acá tenemos la opción de diafragma. Entonces el nudo principal, voy a usar la opción de rígida. Si ingresamos acá, pues hemos bloqueado todas las direcciones para que sea rígida la unión. Entonces mi nudo principal va a ser el nudo 78 y mis nudos secundarios van a ser el nudo 8, espacio, el nudo 7, espacio, el nudo 12, espacio y el nudo 11. Observe que estoy seleccionando todos estos nudos de la parte superior. Entonces pulso aplicar. Entonces todos estos nudos, esos 4 nudos, se han vinculado a un nudo maestro que es el nudo 78. Muy bien, vamos a ver qué fuerza en X necesito aplicar en el nudo 78 para que el desplazamiento sea de 1 milímetro. Entonces, vuelvo a el caso de carga de desplazamiento en X. Voy a crear aquí una carga en nudo, en este caso ya no en desplazamiento, sino la carga, la fuerza nodal. Me pide en kilogramos fuerza en X. Entonces, noten que para X la fuerza era de 10.848.5. 10.848.5. Entonces, acá vamos a anotar 10.848.5. A ver, revisemos. 10.848.5. Sí, es correcto. Esa fuerza en X. Agregamos y lo vamos a aplicar al nudo 78. Ahí está. Y para la dirección Y, la fuerza que va a producir el desplazamiento unitario es de, fíjense cómo reduce casi al 30%, 3.905.46. 3.905.46. Entonces, ahora en X es 0 y en Y 3.945.06. A ver, revisemos. 3.905. 3.905.46. Aquí me equivoqué, es 46. 3.905.46 en dirección Y. Agregamos al nudo 78. Muy bien. Entonces voy a quitar la visualización de nudos. Observe lo que tenemos ahora. Tenemos nuestro sistema que corresponde al piso superior del edificio. Para la dirección X tenemos la fuerza que hemos calculado para el desplazamiento inducido y lo mismo para la dirección Y. Vamos a correr el análisis estructural para ver cómo nos está funcionando. Corremos el análisis estructural y vamos a revisar ahora los desplazamientos. Vamos a resultados. Acá nos ha salido, esto lo voy a desactivar. Aquí en desplazamientos, yo necesito calcular el desplazamiento. Como este es un solo nivel, yo puedo calcular directamente el desplazamiento. Voy a comenzar con el desplazamiento X.
el desplazamiento X, observe que nos da un valor de prácticamente 1.01 milímetros, ¿no? Esto lo podemos ver también incluso con las deformaciones por los elementos barra. Entonces aquí en el diagrama de barras, la deformación, aplicamos, voy a desactivar estas secciones, y aquí en el texto, ahí está, ¿no? Entonces para la fuerza en X de 10.848.5, este sistema de piso se está desplazando prácticamente 1 milímetro, es 1.01, hay un pequeño margen de error, lógicamente porque aquí estamos colocando empotramiento, ¿verdad? Estamos colocando empotramiento y no nos olvidemos que esta estructura, esta subestructura la hemos traído de una estructura mayor donde abajo no hay empotramiento, en realidad está vinculado a otros elementos. Entonces el margen de error aquí es mínimo. Entonces podemos adoptar como aceptable este valor de rigidez de piso, de rigidez lateral para este nivel. ¿Y qué ocurre en la dirección Y? En la dirección Y, observe que la carga es de 3.905 y también en esa dirección, observen que aquí el cálculo es más exacto, ¿verdad? La fuerza es menor porque la rigidez es menor, pero el desplazamiento lateral sigue siendo de 1 milímetro. Entonces, de esta manera hemos comprobado que Robot nos calcula perfectamente o de manera muy aproximada la rigidez lateral si nosotros inducimos un desplazamiento relativo en cada uno de los pisos. Bien, voy a volver al ejemplo principal para tomar otro nivel, otro piso. En este caso voy a cerrar esto. Voy a abrir el anterior archivo, el que tiene los desplazamientos inducidos. No necesito guardar los cambios, ya comprobé que aquí está perfectamente. Muy bien. Este es el archivo que tenía ya el cálculo de las cargas con los respectivos desplazamientos. Muy bien. Suponga que yo quiero verificar la rigidez lateral de uno de estos pisos si realmente la fuerza calculada me produce el desplazamiento de 1 milímetro. Entonces voy a tomar alguno de ellos. Por ejemplo, voy a tomar este nivel, el de abajo, que sería el quinto piso, ¿no? Voy a seleccionar, primero voy a seleccionar la losa, toda la losa. Y con la tecla Control voy a marcar todas las columnas de ese nivel. Muy bien. Voy a dar aquí donde dice guardar subestructura, ese es el quinto piso. Guardamos la subestructura y llamamos a esto piso 5. Vamos a hacer la prueba de la rigidez lateral. Pulsamos en guardar. Ahora voy a abrir ese archivo, piso 5, prueba. No voy a guardar los cambios acá. Y noten que el robot ya me trajo todo el sistema de ese piso. Todos los elementos seleccionados me los exporta, incluyendo los casos de carga. Observen. Todos los casos de carga y la estructura ya la tenemos. Lo que no nos trae son apoyos. Entonces acá, note que las secciones son de 30 por 50 para las columnas. Entonces le vamos a colocar nuestros empotramientos. Se van a perder los cambios, le digo que sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, para la dirección X, tengo que aplicarle una fuerza en el nudo maestro, que es el nudo 82. Entonces, voy a crear una carga en nudo. En este caso, para la dirección Y le voy a poner 0. Y para la dirección X voy a revisar
Para esta planta la fuerza que necesito es 16.272.75. 16.272.75, voy a verificar que está correcto. 16.272.75, si es correcto. Entonces agregamos y ese valor lo vamos a poner aquí. Pero antes voy a quitar el desplazamiento inducido, me estaba olvidando, porque me ha traído el desplazamiento inducido. Me ha traído un desplazamiento inducido, ese lo voy a quitar. Ahora sí. Y también en Y, el desplazamiento inducido lo tengo que quitar. Ahora sí. Bueno, entonces, desplazamiento en X. Habíamos dicho 16.272, ya está agregado, correcto. Ahí está. Esa es la fuerza en X. Ahora vamos a ver la fuerza en Y. La fuerza en Y, en X es 0 y en Y voy a revisar el valor. Para ese piso es 5.858.19. 58.19, agregamos y aplicamos en ese nudo. Muy bien, entonces voy a revisar. Para la dirección X tiene su fuerza que va a producir el desplazamiento unitario y lo propio para el valor en Y. Vamos a hacer una corrida de análisis. Ahora revisemos el desplazamiento, que es lo que nos interesa. La deformación, aplicamos para la dirección X. Ahí está la deformación y vamos a activar los valores de texto. Y observen que con esa fuerza aplicada, el pórtico en ese nivel se está desplazando 1 milímetro, entonces está correctamente calculado. Vamos a hacer lo mismo para la fuerza en dirección Y. Observe que para la dirección Y con 5.858 también el desplazamiento corresponde a 1 milímetro. Entonces, de esta manera estamos comprobando y podemos revisar que en cada uno de los pisos en los cuales hemos colocado el desplazamiento unitario, el desplazamiento relativo unitario, el programa nos calcula de forma muy exacta, ¿no?, el valor que se necesita de fuerza para aplicar, de tal manera de hacer la estimación de la rigidez lateral. Entonces, acá tenemos un excelente resumen para poder apreciar que en los cambios de sección la rigidez lateral se va disminuyendo. Esto es especialmente útil, sobre todo cuando se hace diseño sismo resistente. No nos olvidemos que desde un punto de vista sismo resistente no es recomendable hacer cambios de sección en altura porque se producen irregularidades, ¿no? Sabemos que no es recomendable hacer estas variaciones, ¿no? Acá lo hicimos a propósito, el cambio de la sección, pero al hacer este cambio disminuimos la masa, hacemos una alteración de la masa o del peso del edificio y además disminuimos la rigidez lateral, con lo que se debe aplicar algunos factores de corrección cuando se utilizan, por ejemplo, espectros de diseño. Entonces, esta es una manera en la cual nosotros podremos hacer una evaluación de la rigidez lateral y ver si realmente necesitamos aplicar algún factor extra de corrección cuando hagamos nuestros diseños sismo resistentes. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.